Porque claro, nosotros tenemos el conflicto de cuando decimos yo, ¿sí? Inmediatamente identificamos el yo con esta que yo creo ser, con mi personalidad, con mi persona, mis ideas. Entonces, claro, descubrir lo que es una energía, para mí me parece algo complicado. Por eso lo explica de la siguiente manera. A ver, yo por ejemplo lo comprendo así. La energía, ¿sí?, es el yo central, ese grandote. Hola Ángeles, el ser. Eso que yo no puedo captar, pero que es lo que soy en realidad. Mi yo central, mi núcleo, mi potencia. En potencia, yo soy eso, ¿sí? Yo soy eso. Mi verdadera realidad es eso. Es pura luz, pura energía. Pero ¿qué pasa? La mente, ¿sí?, que es el instrumento que utilizo para manifestarme, esa energía en potencia se quiere manifestar. Entonces utiliza un instrumento, como dice Antonio Blay, en este caso, esos 3 focos: energía, amor, inteligencia, ¿no? O sea, cuerpo, mente, emoción. ¿Se acuerdan que dijimos el triángulo? Que lo hemos relacionado con lo de que dice la Iglesia del Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, son 3, ¿sí? Por ahí, por ese triángulo, eso es lo que me permite expresarme aquí. Lo que pasa es que al expresarme, como utilizo un cuerpo y tengo una mente y tengo emociones, confundo todo y ahora yo me identifico y digo: yo soy este cuerpo llamado Silvina, que nació en tal lugar, que tiene estas emociones, que tiene esta historia, que tiene, bueno, tantos años. Bueno, me defino, a una definición de mí. Y vivo la energía que soy a través de esto que Antonio Blay llama fuerza. Yo lo percibo o lo capto como fuerza, ¿sí? Ya sea tanto fuerza física que tengo para mover algo o para, no sé, correr o hacer algo, ¿sí? O esa fuerza también para expresar, por ejemplo, decir algo lindo cuando estoy contenta, o expresarle mi cariño a otro, ¿no? Lo vivo como una fuerza, como algo que me nace. ¿Vieron que nosotros decimos: ay, me nace? Pero parece, yo confundo y creo que me nace a mí, me apropio de eso. Pero es que esa fuerza, lo que él nos quiere hacer comprender es que esa energía viene de esa energía superior, de ese yo central que soy. Lo que pasa es que yo ahora estoy identificada con, otra vez decimos como las otras veces, con este pequeño yo. Y yo creo, esa es la idea de separación, ¿ven? Es la idea de ego. Yo creo ahora ser separada, ¿sí? Me olvidé de dónde viene mi fuente, de dónde viene mi energía, esta que me da la fuerza. No sé, yo ahora creo que es mía. Lo que yo les quería leer, y quería que comentemos entre todos, ¿no?, que me parece algo que está bueno, es que él tiene acá un texto que dice: dentro y fuera es la misma cosa. Esto a nosotros nos cuesta horrores comprenderlo, lo podemos entender a un nivel intelectual y decimos: ah, sí, claro, si todo es uno, claro, dentro y fuera no existe, pero es que yo me percibo como que yo soy esta y que afuera hay otra cosa de mí. Mi cuerpo es un límite. Mi cuerpo me limita, la piel, ¿no? Todo esto. Nosotros, por más que a nivel pensado decimos: sí, claro, sí, dentro, fuera, lo mismo, así, no tenemos la experiencia vivida de que todo es uno. O sea, esto no es que yo tengo que usar todo es uno como un eslogan y decir: ay, sí, todo es uno, somos unidad, qué bonito.
y quedarme ahí porque no me sirve para nada. Yo tengo que vivir, me tengo que vivir desde ahí. Bueno, entonces él dice que dentro y fuera es la misma cosa. Él dice que todo es un solo campo. Por más que yo percibo, ¿no? Desde este punto, como el abanico, todo el campo así, ese sector, yo percibo un sector, desde este punto de conciencia percibo un sector, yo en realidad, él dice que todo es un solo campo, no existen los sectores. Cualquier distinción entre dentro y fuera es por lo tanto una alteración que yo hago de la realidad. Yo solo puedo percibir una parte, unos aspectos, unos sectores. No puedo ver el todo, porque estoy con mi energía, mi atención puesta en algo, en una parte, en un foquito, en eso. Bueno, a lo sumo podré poner mi atención en un poquito más, pero no puedo captar el todo, ¿sí? Tal como yo sea para mí, serán los demás para ellos. Si yo soy egoísta, miren lo que dice acá, provocaré el egoísmo en los demás. Acá esto nos lleva a una profunda reflexión porque nosotros no lo podemos ver así, pero bueno, ya si estudiamos el curso de milagros, algún atisbo tenemos de esto, ¿no? Fíjense, esto lo voy a volver a repetir porque esto es clave, porque, a ver, les voy a hacer una analogía con el curso de milagros para que lo podamos ver. Fíjense en que el curso de milagros me dice que el problema que tengo, de que me sienta carente y que me crea que tengo problemas justamente, es mi creencia en la separación de Dios, ¿sí? Pero no que me está contando que Dios era un señor, que yo lo tenía agarrado de la mano y un día le solté la mano y me vine para el mundo. No, no me lo está explicando así. Me está diciendo, vos olvidaste tu origen. Vos, ahora, ¿sí? Crees ser por tu cuenta, olvidándote de tu origen, pero es imposible porque vos toda tu energía y todo lo que sos, y para poder estar vivo, realmente tenés que sostenerte en la energía que sos. Si no fueras, no supieras que eres, que sos, no estarías vivo. Vivo no es que mi cuerpo está vivo. Nosotros ya eso lo pasamos ya por alto, ya nos dimos cuenta que la vida no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿no? Esa era la idea que teníamos antes. Ahora sabemos que la vida es ser, es lo que soy. Bien, eso es la vida, la energía que soy. Inteligencia, energía, amor, felicidad. Eso es lo que yo soy. Eso no lo puedo dejar de ser nunca. Lo que pasa es que no soy consciente, ¿sí? Por eso yo percibo un sector, una parte. Entonces ahora, como decíamos al principio, en todos esos términos re complicados, me vivo como fuerza, no como energía. Yo lo que experimento son los efectos de esa energía. Ahora fíjense en lo que dice acá, porque esto parece difícil como está expresado, pero lo vamos a captar. Tal como yo sea para mí, serán los demás para ellos. Si yo soy egoísta, provocaré el egoísmo en los demás. Si yo estoy de mal humor, provocaré el mal humor en los demás. Si yo estoy alegre, provocaré la alegría en los demás. Si yo vivo la paz, provocaré la paz en los demás. Tal como yo sea para los demás, así serán los demás para mí. A la larga, esta es una ley inexorable. Lo que ocurre es que nosotros ahora actuamos precisamente al revés. Tal como las personas son para mí, así soy yo para ellas. ¿Ven
lo de la causa y el efecto, la inversión me refiero a que está al revés, que está invertido, ¿ven? Tal como los demás son para sí, así soy yo para mí. Es decir, que ahora yo estoy yendo a remolque de lo que están haciendo los demás. Si los demás se comportan mal, me obligan a comportarme mal. Estoy siendo un reflejo de los otros, quejándome, por supuesto, pero lo cierto es que los demás también se quejan, e incluso en esto soy un reflejo de ellos. Esto es como una bomba que nos pone acá, ¿no? Porque esto es prácticamente el curso de milagros, ¿no? Lo que explica de por qué nos hincha tanto los cocos el curso de milagros con las relaciones y el perdón a tu hermano. Claro, nosotros no lo podemos entender porque decimos, pero qué corno, ¿por qué tengo que perdonar? Y parece, ¿no?, que nosotros lo asociamos todo con las formas. Entonces creo que el perdón tiene que ver con la forma, que si yo perdono, practico el perdón en mi mente, entonces ahora los otros que están allá afuera ahora se van a portar bien, me van a hacer caso y qué lindo la vida, vamos a destapar la champaña y todos nos amamos, porque el ego tiene esa idea de cómo es la vida. Bien. Pero ¿qué pasa? Si ustedes hacen la prueba, hoy mismo, pruébenlo, porque esto yo ya lo he probado muchas veces y realmente es así. Si ustedes viven su vida acá, creyendo que son obviamente personas, porque pocos momentos estamos conscientes de ser el ser, pero bueno, vamos a suponer que vivimos un día normal creyéndonos que somos personas, como siempre, va. Y yo estoy por lo menos un poquito atento y consciente de mi estado anímico, solamente de eso, de mi estado anímico interno, ¿sí? Estoy en mí, dándome cuenta de si estoy con los patos volados, si estoy alegre o si estoy, ¿cómo estoy? Bien, porque nosotros a las emociones le ponemos nombre, pero no importa, en el estado en el que esté, si estoy triste o lo que sea. Y al mismo tiempo que estoy sintiendo eso, me pongo atento, no solo a lo de dentro, como vimos el otro día, ¿se acuerdan? Sino también que pongo mi atención y mi foco en mi entorno, voy a descubrir que los demás los veo como yo soy o como yo estoy. Si yo me procuro tomar conciencia de cómo estoy y elijo de nuevo o decido ver de otra manera, que es lo que es el perdón, y dejo de pedir que los demás sean como yo quiero que sean, van a ver cómo la energía cambia automáticamente a mi alrededor. Por eso el curso dice, para tener paz, enseña paz. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema muy serio con el lenguaje, ¿no? Yo, por lo menos estos últimos años me he dedicado a observar eso, porque como estoy todo el día con el lenguaje, que tengo que leer el libro, que interpretarlo, que grabar el audio, que volver a escuchar lo que dije, que no sé qué, ya llega un momento que ya me canso de todo esto, pero me doy cuenta, ¿no?, cómo a nosotros depende de la palabra que usa el otro, si me pega y encaja con mi creencia y con lo que yo pienso y con el estado anímico y como todo, entonces ahí me cierro. ¿Eso a qué se debe? A que nosotros no estamos atentos. Recién te quisiste bajar, morena, no estamos atentos a nosotros mismos, a mi propio estado interno. Porque si yo estuviera atenta, me daría cuenta de que esto que dice acá Antonio Blay es tal cual. Si yo vivo la paz, o sea, si yo la vivo desde el fondo la paz,
voy a provocar paz en los demás. Entonces yo voy a ver paz, por más que los otros puedan tener sus estados. Yo no me doy cuenta de eso. Los veo en paz. Y es así, parece loco, pero es que funciona así. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros, como proyectamos, ¿sí?, no somos conscientes de nuestro estado, o sea, no nos vivimos desde el fondo. Entonces, si ahí afuera una persona que está alterada, yo proyecto y digo que yo me siento alterado por culpa de ese otro. Así es como no puedo tomar conciencia de lo que dice acá, que dentro y fuera es la misma cosa. No, yo lo vivo separado, ¿ven? Por eso la separación es nuestro, digamos, la moneda del día. Nos vivimos así. Entonces, por eso él dice esto: estoy yendo a remolque de lo que están haciendo los demás. Si los demás se comportan mal, me obligan a comportarme mal. El otro se puede comportar muy mal, pero si yo estoy en paz, a mí no me va a afectar su comportamiento. Yo no voy a reaccionar, porque nadie me puede quitar mi paz. Eso ya lo dice Wapnick cuando explica el curso de milagros. Lo que pasa es que yo creo que sí, que los demás me pueden robar mi paz. Creo eso. Eso es vivir la separación, ¿ven? Entonces, ocurre también que en mi interior hay algo que quiere funcionar de una manera y algo que quiere funcionar de otra manera. Ese conflicto interno que tenemos todos. Es decir, que hay en mí tendencias contradictorias. Así, en un momento quiero ser muy generoso y en otro momento soy muy egoísta. En un momento muy amable y en otro momento muy irascible. Estas contradicciones interiores provocan igualmente en el exterior una reacción contradictoria. ¿Ven? Porque los demás, ¿sí?, si yo estoy en un estado emocional de ira, eso es contagioso. Vamos a verlo en un ejemplo cotidiano. Con los niños pequeños es cuando más se ve. Las madres, ¿no?, que tienen esos niños que son así tipo que muy alterados, ¿sí?, atribuyen y creen que el niño es alterado. Ay, este chico, yo no sé queda quieto, no sé qué, me pone nerviosa este chico. No, es que el chico está captando tu estado, ¿sí?, tu energía, y obviamente se comporta así. Pero si vos te dijeras en este momento, tomaras conciencia de que estás nerviosa internamente, pasa que no somos conscientes de cómo estamos, porque le escapamos al sentir. Por eso proyectamos, para no sentir, proyecto. Y yo tomara conciencia de cómo me siento y me dijera, quiero tranquilizarme, o quiero estar tranquila, o quiero paz, o tomar conciencia, y eso es pedir ayuda, para estar centrada en mí. Automáticamente, ¿sí?, al rato vería que mi hijo se calma. No es que se calmó porque vino un milagro del cielo, no sé qué. No, se calmó porque yo me calmé. Y él puede estar ahora haciendo lo mismo que hacía en ese momento, pero yo ahora lo percibo desde la paz. Eso es el perdón. Eso es el milagro. Eso es cambiar mi percepción. Es sencillo. Pero es que, ¿por qué lo complicamos? Porque para nosotros el reconocer esto es terrible. Ay, no. No quiero sentir mi estado interno emocional. Para mí eso, no. Prefiero atribuirle a que son otros, que son los demás, que me alteran. Que la causa está fuera. La causa está fuera. Y yo ahora estoy sufriendo los efectos
estoy siendo víctima de eso. ¿Sí? Y así funciona la cosa. Obviamente estamos hablando de situaciones normales de la vida. No podemos entender que todos somos el mismo. Esto del problemita de las imágenes nos altera un poco a todos.